Chicos, voy a advertiros ahora mismo que si veis este anime hasta el final, hay un alto riesgo de que acabéis llorando. En esta historia, una respetada comandante del ejército y una líder de operaciones especiales que viven perseguidas acaban formando un vínculo a través de conversaciones a larga distancia. Alena, conocida como la comandante Melissa, se esfuerza por llevar la justicia y la igualdad tanto a su pueblo como a sus compañeros, que se encuentran aislados, obligados a luchar como soldados desechables en una zona de guerra. La historia comienza con Alena despertándose en su habitación, lista para enfrentarse a otro día. Su aspecto deja claro que forma parte de las Fuerzas Armadas de su país. Tras desayunar con su madre, sale de casa. De camino, ve un periódico y descubre que ha habido una batalla en el cuartel general de San Magnolia. El ejército ha salido victorioso, sin ninguna baja, gracias a las unidades de combate autónomas. Al llegar al cuartel, Alena encuentra a los oficiales en un estado lamentable, todos borrachos y actuando de forma totalmente poco profesional. Oye a uno de los oficiales hablar de la batalla del día anterior como si no hubiera pasado nada, y eso le enfada aún más, porque tratan a las unidades de combate autónomas con total desprecio. Cuando intenta corregir esta actitud, se topa con Rose, que la sorprende por estar activa tan pronto. Rose comenta que ha pasado la noche trabajando, a diferencia de los demás allí presentes, y antes de que Alena pueda enfrentarse a la persona que le ha faltado al respeto, Rose le advierte de que no tiene sentido defenderse, porque todo el mundo piensa que el enemigo desaparecerá en poco tiempo, así que nadie se toma nada en serio, y ella acabará siendo vista como una extraña si insiste en ello. Más tarde, Alena oye a unos oficiales quejarse de las exigencias del sector 86 y se molesta, así que Rose le pregunta directamente por qué le interesa el sector 86. Ella se queda callada hasta que suena su brazalete. Señal del comienzo de una nueva conmoción en algún lugar. Alena se dirige a su despacho, se sienta ante su ordenador de última generación y comienza a seguir la guerra. Está guiando a los soldados, pero para ellos no es más que otra cerda asquerosa que finge ser amable y preocuparse por ellos, pero que al final también los trata como máquinas sin valor. Poco después, el general Karstal la sorprende con la noticia de que va a cambiarla de unidad. Le explica que uno de los oficiales del equipo se jubila y necesitan a alguien que lo sustituya. Le dice que será trasladada a la línea de defensa 1 del sector 1, llamada Escuadrón Punta de Lanza. También añade que este equipo reúne a guerreros de todos los rincones del este, ya que investiga esta unidad. Alena se da cuenta de que no tiene suficiente experiencia para un puesto tan importante, ya que solo es una comandante novata, pero el hombre le recalca que es la más joven en conseguir este puesto, y le pide que no se subestime. Luego, mirando una foto de ella con su padre, dice que su padre estaría orgulloso de sus logros hasta ahora. Cuando habla de su madre, Margareta, Alena comenta que su madre no para de decirle que se case pronto. Vuelve a preguntar si no hay otra persona que pueda tomar el mando de la unidad de élite en lugar de ella. Entonces, el hombre de nombre complicado le explica que el escuadrón del que ella se hará cargo tiene un soldado apodado La Parca, y hay historias de que socava a sus propios amigos, así que no cualquiera puede dirigir este equipo. A Alena le parece extraño que un procesador sea el responsable de tanto daño, y no al revés. Entonces el hombre le cuenta que sus predecesores en este puesto siempre intentaban presionarla para que se retirara, transferir unidades, y finalmente, algunos llegaron a quitarse la vida. Alena se asusta, pero el hombre le recuerda que no está obligada a aceptar el trabajo. Aún así, decide aceptarlo y dirigir el equipo. Él le explica que no tiene que hacer nada más que lo básico, y le pide que no presione tanto para acercarse a los procesadores, y también que no anote el número de muertos en los informes, ya que oficialmente no hay humanos en el campo de batalla. Cuando Alena se queja, él le dice que le recuerda a su padre, y entonces la nombra oficialmente comandante de la Unidad 1 del Sector 1, y le pide un informe tan pronto como pueda. Más tarde, Rose encuentra extraño que haya aceptado este cargo. Dice que ahora, Alena tiene la responsabilidad de dirigir la unidad de élite, que es un papel muy importante. Rose también desconfía de las noticias sobre la muerte de los soldados y cree que hay gente que se inventa historias solo para librarse del trabajo. Rose también comenta que uno de los soldados del escuadrón Spearead enloqueció y acabó quitándose la vida, aunque ella ya lo había oído antes. Alena se escandaliza ante la idea, y Rose revela que ha recibido una petición para investigar este caso, ya que la mayor sospecha es que su dispositivo de comunicación es el causante. Comenta que lo único que han descubierto es que el dispositivo de ocultación funciona con normalidad, pero deja claro que no está contenta con la forma en que el sector 86 lo ha manejado. Después,
presentó una imagen que mostraba el impacto de este dispositivo en el cerebro, diciendo que el uso de este negocio podría causar graves daños cuando alguien intentara usar la vista y el oído al mismo tiempo. Ante esto, sugirió a Alena que se uniera al sector de investigación y desarrollo si quería entender más sobre dispositivos y robots, ya que su puesto como soldado solo duraría otros 2 años tras el fin de la guerra, pero en el área de investigación podría seguir adelante con su carrera. Alena se negó, dejando claro que el país estaba en guerra y ella tenía obligaciones que cumplir. Al final, se permitió disfrutar de un trozo de tarta preparada por Rose, con ingredientes naturales, algo bastante raro, ya que todo el mundo lleva mucho tiempo sobreviviendo a base de alimentos artificiales, y comer algo de verdad se ha convertido en un lujo en esta época. Al día siguiente, el pelotón de Alena sufrió una gran pérdida, y cuando intentó comunicarse con uno de los soldados, le dijeron que uno de ellos había muerto. Se sintió mal por no haber podido liderar el grupo en ese momento, justo antes del cambio escuadrón punta de lanza, y cuando se lo comunicó a sus subordinados, uno de ellos le dio su más sincero pésame, en tono irónico, y poco después, le pidió que saludara a la parca. Otro día en el sector 86, Sin estuvo revisando sus notas hasta que llegó la hora del desayuno. Fue a comer con los demás soldados, que se burlaban de un compañero del sector que se había vuelto loco durante la última batalla. Luego Sin charló con un amigo que le dijo que prefería morir bajo las órdenes de la parca que seguir las órdenes de un cerdo blanco. Más tarde, por la noche, tuvieron un enfrentamiento brutal, que acabó con uno de los compañeros gravemente herido. Cuando todo se calmó, Sin fue a ver a su amigo y se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, por lo que se vio obligado a dispararle. Más tarde, Sin grabó el nombre de su amigo en una parte de su robot para no olvidarlo. Después, todos se sorprendieron de que la persona al mando del grupo esta vez fuera una mujer. Lena les habló a través del comunicador que llevaban en las orejas, presentándose oficialmente como su nueva comandante. Sin respondió diciendo que él lideraba la escuadra punta de lanza, y que le llamaban el enterrador, y que estaba dispuesto a trabajar junto a ella. Después, Sin se reunió con sus compañeros, que le dijeron que la nueva comandante les parecía un poco peligrosa. Durante la conversación, Levi, el mecánico, apareció muy enfadado porque los vehículos siempre volaban por los aires en las misiones. Levi se quejó de que se estaban quedando sin piezas para repararlos y que lo único que tenían que hacer era esperar a que llegaran nuevos suministros. Así que se le ocurrió la idea de utilizar piezas de los vehículos de los soldados que ya habían caído en combate, y le preguntó a Sin si le importaba. A Sin no le pareció mala idea, y cuando Levi le preguntó por la nueva operadora, le explicó que ya había enviado un mensaje saludando al grupo, y que quería mantener una buena relación con el equipo. Termina diciendo que ese tipo de actitud no era habitual en un soldado de la hermandad, y Levi concluye que parecía una persona normal, e ironiza diciendo que llevan una vida muy difícil, con algunos pobres en su discurso. Sin coge un trozo de metal con el nombre de su amigo, y estos metales con nombres grabados que él fabrica son como las placas de identificación que llevan los soldados, pero como los procesadores no se consideran humanos, ni siquiera las tienen. Sin cogió entonces el nombre de su amigo y lo puso junto a los recuerdos de sus otros compañeros muertos. Siempre anota los nombres de los que mueren para que no caigan en el olvido. Al día siguiente, Sin estaba revisando las notas mientras el personal preparaba una celebración. Pero, de repente, llegó una alerta. Se acercaba un ejército enemigo, estaba a punto de caer una tormenta. Por desgracia, el radar no funcionaría durante 2 horas. Decidieron retirarse, y Sin reunió a todos para explicarles el plan. Les dijo que había un grupo de enemigos cerca, con refuerzos llegando muy cerca, así que sugirió una trampa en un punto concreto para intentar destruir el mayor número posible de vehículos. En cuanto estuvieron listos para actuar, Alina se puso en contacto con ellos, avisándoles de que las tropas enemigas se acercaban, pero se sorprendió porque Sin y el equipo ya estaban en camino, listos para emboscar a los enemigos. Al cabo de 2 horas, apareció la legión de enemigos. La mayoría parecían ser del tipo patrulla, y cuando se dieron cuenta de a quién se enfrentaban, supieron que tendrían que darlo todo, y esperaron hasta el momento exacto en que los enemigos llegaran al punto acordado. Acabaron en un enfrentamiento directo, y Sin siguió coordinando al equipo en medio de la batalla, y cuando los enemigos empezaron a disparar misiles, ordenó a todos que se retiraran. Alina envió la ubicación de los aviones para ayudar, pero le pidió que hablara solo de viva voz, ya que enviar datos podría delatar su ubicación. Cuando Raiden comentó que esta vez había demasiados enemigos, Sin le dijo que lo viera como una cacería y se divirtiera eliminando a cada uno. Alina se sorprendió al ver cómo Sin se abalanzaba sobre sus enemigos sin vacilar. Esquivando con precisión cada ataque, destruía a los enemigos uno a uno, con gran velocidad y precisión, y Alina se dio cuenta de lo fuerte que era. Poco a poco, Sin fue eliminando a un montón de enemigos,
y todos salieron victoriosos, consiguiendo su primera victoria desde que Alina se unió al equipo. Después de eso, vemos a Alina yendo a clase, y no se contuvo cuando el profesor dijo que no había habido más bajas en las batallas desde que empezaron a usar los drones de la República, pero dijo que iba a contarles a todos la verdadera historia de la República. Dicho esto, explicó que el ejército fue derrotado hace 9 años y estuvo al borde de la destrucción, lo que obligó a la República a tomar 2 medidas: trasladar a todo el mundo a los 85 distritos y aprobar una ley para garantizar la paz durante la guerra. También dijo que se crearon leyes especiales. Esta ley quitaba la ciudadanía y los derechos a todos los que no tuvieran el pelo blanco y los ojos plateados, así que solo a ellos, los albus, se les permitía vivir en paz. Las otras personas fueron excluidas, tratadas como si no fueran humanas, y acabaron siendo retenidas en campos de detención fuera de estos distritos. Y así es como surgió el Sector 86, aislado por una fortaleza construida solo para este fin. Y las personas que viven en el Sector 86 se llaman 86. Mostró a los alumnos la imagen de los vehículos de combate, y reveló que quienes realmente los pilotaban eran máquinas reales, y no máquinas autónomas como todo el mundo cree. Pero los albus dicen que allí no hay nadie, porque para ellos los del Sector 86 ni siquiera se consideran humanos. Una estudiante dijo que los del Distrito 86 no eran humanos, diciendo que eran seres que no habían logrado evolucionar como ellos. Pero ella reveló que sí eran humanos, y que morían todos los días en batalla, diciendo que ella misma luchó junto a ellos. Sin embargo, se sorprendió cuando uno de los alumnos le preguntó si había estado alguna vez en el frente. Ella respondió que solo había estado una vez, pero que nunca había luchado, ya que solo los 86 se veían obligados a arriesgar su vida. En ese momento, el profesor empezó a discutir con ella, acusándola de defender a los 86. Entonces ella quiso saber qué significaba la bandera del país, y cuando él respondió que era un símbolo de libertad, igualdad, fraternidad, justicia y nobleza, finalizó su respuesta diciendo que solo se aplicaba a los seres humanos. Dicho esto, le pidió que no dijera más mentiras a los alumnos. Aún así, se esforzó por decir que las personas del 86 también son humanas como ellos, tienen edades diferentes y no tienen los mismos privilegios ni pueden disfrutar de las mismas ventajas que los demás. Después de eso, fue a reunirse con Rose, quien le advirtió que podrían castigarla por lo que había dicho en clase, pero eso no le preocupaba, ya que confiaba en que su tío, Karstal, lo solucionaría. Rose le dijo entonces que era demasiado tarde para corregir los propios errores de la nación, y cuando Rose le preguntó por su primer contacto con la parca, ella le explicó que siempre hablaban e intercambiaban ideas sobre diversas cosas. Sentía una verdadera conexión con él, a pesar de que estaban muy lejos. Luego empezó a recordar sus virtudes y dijo que no era tan temible como la gente solía hacer creer. Rose se dio cuenta de que se ponía nerviosa al hablar de Sin, y en cuanto volvió a su habitación, utilizó su dispositivo de ocultación para hablar con él, y acabó charlando durante horas. Mientras tanto, el grupo de los 86 disfrutaba de su tiempo libre con juegos y comida. Sin estaba leyendo su diario y Raiden quería saber más sobre Lina. Raiden comentó que parecía algo más que una mocosa mimada, pero pronto tuvo que marcharse cuando los chicos le llamaron. Cuando Sin se hubo calmado, Ángel llegó con un trozo de tarta que había horneado ella misma. Ella le preguntó qué leía, y él le explicó que leía para distraerse cuando tenía la cabeza demasiado llena. Poco después, Lina se puso en contacto a través del dispositivo de ocultación, y algunos ya estaban un poco cansados de ella, pues llevaba una semana apareciendo todos los días. Sin dijo que solo se estaban relajando, y ella se quejó de que sus informes, desde que llegó a los cuadrantes de la punta de lanza, eran todos iguales. Sin quiso saber por qué le importaba tanto lo que ocurría en el frente, y ella dijo que era parte de su trabajo analizar estrategias y formaciones. Ella le pidió que enviara los informes más a menudo, y le aseguró que los leería todos, y Sin dijo que no se le daba bien leer y escribir, ya que en el sector 86 no había escuela, pero Diane intervino, diciendo que solo era pereza de Sin escribir, y al final tuvo que enviar un informe detallando todas las misiones a Lina. Entonces ella comentó que era de la misma edad que ellos, y quiso saber cuánto tiempo llevaban sirviendo. Ellos respondieron que estaban en su 4º año, y que Sin estaba en el 5º, por lo que era el líder. Lina le preguntó si tenía algún sueño para el futuro, y él dijo que nunca había pensado en ello. Ella le dijo que intentara pensar en algo, y él pensó en ello. Al día siguiente, Haruto sugirió que los chicos echaran un vistazo a las chicas mientras se bañaban en el río. Daya frunció el ceño y se negó, pero uno de los chicos argumentó que la vida era corta y que tenían que aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se les presentara. Daya argumentó que lo correcto era que todos fueran leales, y él pensó que eso era una traición. Las chicas estaban disfrutando de su baño, y Kurena estaba sentada en las rocas observando. Entonces empezaron a hablar de lo que pensaban de Sin, y algunas se burlaban de Kurena porque sabían que le gustaba, pero ella siempre lo negaba. Ángel comentó que era callado y que le gustaba su forma de ser, lo que puso celosa a Kurena. Y Ángel incluso bromeaba diciendo que no iba detrás de él porque sabe que a Kurena le gusta demasiado, lo que hace que la propia Kurena se sienta muy avergonzada.
y aunque ella lo niegue, todo el mundo sabe ya la verdad. A Haruto y Teo les pareció extraño que Daya estuviera tan excitado, observando más que nadie, pero él dijo que solo lo hacía para estudiar el comportamiento de las chicas. Pronto le descubrieron cuando le echaron de los arbustos, y las chicas decidieron atacar. Ángel lanzó un cuchillo y fue a reparar el daño, y se quedó aterrorizado. Ángel pronto se dio cuenta de que no estaba solo y golpeó a Teo con una piedra. Entonces descubrieron que todos estaban escondidos y se dispusieron a interrogar a Geraldo. Le preguntaron qué querían, y Daya acabó explicándole por qué Teo y Haruto solo se habían dado la vuelta. Luego dijo que habían venido a preguntar por algo, y Kurena dijo que acababan de utilizar su dispositivo de comunicación. Pero Teo se disculpó diciendo que no quería entrometerse si estaban hablando de cosas románticas. Cuando Haruto mencionó que a Kurena le gustaba Sin, se distrajeron y pensaron que habían cambiado de tema, pero Ángel volvió rápidamente al tema y quiso saber cuál era su pregunta. Los tres estaban perdidos. Entonces Daya preguntó algo al azar sobre el color de su ropa interior, y acabaron pillados. Esa noche, Kurena estaba irritada por las conversaciones entre Sin y Lina. Salió furiosa de la habitación y Daya la siguió. Se desahogó diciendo que quería irse con el grupo, ya que todo podía acabar en cualquier momento. Daya intentó calmarla, diciéndole que solo era una fase y que pronto Lina desaparecería y ya no les molestaría. Le sugirió que le dijera a Sin cómo se sentía y le pidiera que dejara de hablar con esa mujer. Kurena entonces se calmó, se disculpó por la forma en que había reaccionado, y le dijo que nunca sería capaz de perdonar a esos cerdos blancos de pelo plateado, porque ellos fueron los que habían matado a su madre, tratando a su madre como un blanco para practicar, como si fuera una muñeca. Después, volvieron al grupo y Lina seguía allí, charlando de varias cosas. Raiden comentó que durante las batallas la oscuridad era tan pesada, que el ambiente era de terror, pero recordó la primera vez que vio de verdad las estrellas en el cielo. Dice que también recuerda cuando esas cositas blancas y silenciosas empezaron a caer del cielo. En ese momento dijo algo muy raro, pero estaba demasiado avergonzado para contárselo a todos los allí presentes, pero Sin recordó lo que dijo y se lo repitió a todos. Raiden estaba muy tímido por haberlo dicho, y todos se sorprendieron cuando Lina dijo que soñaba con ver las estrellas, ya que no es posible donde ella vive. Kai explicó que allí las noches eran muy oscuras y que vivían aislados. Lina le preguntó si sentía odio hacia ella, y Kai respondió que sentía rabia por la discriminación y la opresión, porque era muy difícil vivir en aquel lugar, e imposible amar a quienes las trataban como a una raza inferior, aislándolas y obligándolas a luchar cada día. Aún así, dijo que no creía que todos los Alba fueran malos, al igual que no todos los 86 eran perfectos. Kai reveló que ella procedía de una raza poco común allí, y que había pasado por muchas cosas en el otro equipo, pero que nunca odiaría a Lina solo por ser una Alba. Al final, dijo que por ahora a Lina le parecía una persona muy interesante. Ahora, en otro momento, vemos a Lina junto a Rose en una biblioteca abandonada buscando pruebas. Rose le aconsejó que no se involucrara demasiado con los 86, recalcando que no son humanos y que no hay confianza entre los 86 y el Alba. A continuación, Rose encontró un mapa que indicaba dónde se encuentra el sector 86 y los alrededores. Más tarde, Lina volvió a su habitación y decidió que utilizaría ese mapa para apoyar a la gente en la batalla. Y utilizando el dispositivo ocultación, Lina conectó con los 86. Durante la conversación, se sobresaltó al oír el maullido de un gato. El grupo le explicó que estaban cuidando a un gato huérfano que había perdido a sus padres, por lo que tenía más afinidad con Sin que con los demás miembros. Lina disfrutó escuchando sus experiencias y entendiendo más sobre cómo vivían en el sector, y cuando quiso saber el nombre del gatito, le dijeron que cada uno le llamaba de una forma diferente, así que no tenía un nombre fijo. Así que acabó dibujando al gato al pie de una página de su diario. Poco después, Kai apareció con ganas de hablar. Dijo que estaba más interesada en ella y que quería oír su opinión sobre un asunto. Cuando Lina le preguntó por qué estaba interesada, Kai le contó que hace mucho tiempo fue salvada en el campo de batalla por un médico que le dijo que estaba orgulloso de proteger a su patria, y que eso le motivaba a luchar. Estas palabras conmovieron a Kai, haciéndole creer que todo el mundo debería seguir este ejemplo, y se quejó de que siempre les enviaran al frente sin que nadie se molestara en vigilar sus batallas. También comentó que los suyos no intentaban comunicarse con ellos, y de repente Kai dejó a Lina sin palabras al preguntarle si seguía siendo virgen después de todo aquel asunto tan serio. El ruido vino entonces del lado de Lina, y Kai le explicó que no hablaba en sentido literal, sino porque veía a Lina como alguien inocente, que pensaba que todo era perfecto, y que eso no era malo. Entonces Kai le advirtió de que tanto trabajo no iba con ella. Le pidió a Lina que no se involucrara demasiado, porque allí no todos luchan por causas heroicas. Sugirió a Lina que dejara de estar en contacto e intentara encontrar a alguien que la sustituyera, antes de que se arrepintiera. Unos días después, se encontraban en otro enfrentamiento, y Lina intentó apoyarlas con información, pero se dio cuenta de que el grupo ya había establecido una estrategia para atacar, así que se limitó a seguirlas. Sugirió que uno de ellos se desviara a otro punto, creando una distracción,
pero se sorprendió cuando Raiden mencionó que su plan implicaba usar el gen como whisky, e incluso pensó que la idea era válida viniendo de un alba. Lina no tardó en recordar que tenía acceso a un nuevo mapa, así que pensó en compartir la información. El grupo se sorprendió de que estuviera dispuesta a compartir datos confidenciales, pero ella respondió que sería inútil si no los utilizaban. En medio de esta conversación, el grupo ya se estaba enfrentando a un enemigo, y Lina seguía todo en el mapa, hasta que vio a Kai ir directo hacia un enemigo. Antes de que pudiera advertirle que no fuera, la señal de Kai desapareció, y las últimas palabras que escuchó fueron que no podía moverse, y que no quería morir en ese momento. Y mientras tanto el enemigo se acercaba. Tras la muerte de Kai y el final de la lucha, Lina se culpó a sí misma, pensando que debería haber encontrado el mapa antes. Pidió disculpas a todos, pero se sorprendió al oírles decir que a la gente como ella no le importaban sus muertes, y que lo olvidaría todo antes de la cena, ya que no tenía grandes obligaciones allí. Dijeron que era una hipócrita, y entonces Teo descargó su ira, diciendo que la gente como ella siempre los trataría como inferiores, sin verlos como verdaderos humanos. Dijo que no tenía sentido ser amable y charlar todos los días, porque ella ni siquiera quería saber el verdadero nombre de nadie. Reveló que todos estaban allí a la fuerza, obligados por su pueblo a enfrentarse a la muerte cada día. Cada palabra de Teo hería aún más el corazón de Lina, pues demostraba el resentimiento que sentían hacia ella y sus antepasados. Y cuando Teo estaba vomitando su odio, Eide interrumpió y pidió a Lina que pusiera fin al contacto, porque ahora nadie estaba dispuesto a hablar amablemente. Pero al final fue inútil. Kai está muerto, y ella no va a volver. Al día siguiente el grupo volvió a su rutina normal, pero Teo estaba un poco retraído. Los chicos se dieron cuenta de que había dibujado un zorro con expresión enfadada, y Corena le preguntó si estaba molesto por lo que le había dicho a Lina, pero él fingió que no era nada. Entonces se le acercaron Anju y Rin, que le cogieron la chaqueta. Anju le arregló el botón que se le había caído en la batalla, mientras que la otra le comentó que había cambiado su comportamiento ya que no está en su hechizo de desquitarse con otras personas. Más tarde Teo fue al garaje, donde encontró a Sin reparando su vehículo. Pensó en preguntar qué le diría el comandante Zorro a Lina en su lugar, pero desistió antes de oír ninguna respuesta, diciendo que la cerda blanca ya no se comunicaría con ellos. Sin replicó que el comandante que usaba el zorro como símbolo no diría eso de Lina, y sabía que así era como se sentía Teo en realidad, lo que avergonzó un poco a Teo. Por la noche, Sin se fue a su habitación, escribió el nombre de Kai junto al de los demás muertos en la guerra y se preguntó qué estaría pensando Lina. Al día siguiente, Lina fue a ver a Rose y le contó todo lo que había pasado la noche anterior. Rose dijo que Lina debería aceptar que la gente vive en su propio mundo, pero Lina no podía aceptarlo. Rose dijo que era imposible imaginarla yendo al sector 86 y peleándose con ellos, y que ahora lo único que tenía que hacer era cuidarse sola. Cuando Rose comentó que había preparado su dulce favorito, Lina replicó que no quería comer nada. Rose se sorprendió de que le diera tanta importancia al hecho de que no supiera sus verdaderos nombres, ya que nunca se conocerían en persona. Lina explicó entonces que sabía el nombre de su amiga porque tenían una amistad, y que el nombre representa quién es la persona, y después de pensarlo, se dio cuenta de que siempre había tratado a los 86 como si no fueran humanos de verdad. Rose dijo que estaba exagerando, y afirmó que ella y el grupo de los 86 no eran amigos, y que si ella los viera como verdaderos amigos, les habría pedido sus nombres reales de inmediato. Rose dijo entonces que ya era hora de que se alejara de ellos. Lina se sintió apenada por todo esto, y Rose dijo que no tenía otra opción, porque son diferentes. Rose dice que la guerra ya ha empezado y que no hay vuelta atrás. Entonces le sugirió a Lina que volviera al laboratorio y se tomara un descanso de dirigir el escuadrón, pero Lina rechazó la sugerencia y se marchó enfadada. Por el camino, Lina empezó a recordar la vez que fue al frente con su padre, que era coronel. Estaban en un helicóptero sobrevolando la zona cuando le sorprendió un ataque. En ese momento, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de su tío, Kartal. Ella se sinceró con él, diciéndole que no podía sacarse de la cabeza todo lo que había pasado antes. A pesar de su tristeza por el destino de su padre, Lina comentó que al menos ver de cerca a 789 la hacía aferrarse a los principios que el país había abandonado. Kartal comentó que su padre era una buena persona, que siempre quiso hacer lo correcto y hacer del lugar un sitio mejor, pero admitió que se sentía avergonzado de que a su padre lo hubieran matado así, sobre todo porque en el sector lo veía todo desde lejos, y su padre nunca se dio cuenta de ello antes de morir. Siempre creyó que en el sector 86 solo morían los soldados, y por eso llevó allí a su hija.
Después, Kartal dijo que no quería que Lina repitiera los errores de su padre. Alabó su trabajo y le explicó que solo le había dado una unidad tan complicada porque quería que comprendiera realmente por lo que pasaban esas personas día tras día, y que aparte de su necesidad de aprender, no había ninguna otra necesidad en este trabajo. Aún así, Lina se mantuvo firme y quiso continuar como comandante del escuadrón punta de lanza. Mirándola, su tío le preguntó si seguía creyendo en los ideales de la República. Le explicó que esos valores se llaman así porque la mayoría de la gente nunca los alcanza, y quien los persigue acaba siendo visto como un necio. Después de esta conversación, Lina se fue a casa llena de pensamientos sobre lo que Theo le había dicho. Cuando no pudo soportarlo más, corrió al cementerio de las víctimas de la guerra y decidió llamar a Sin. Cuando Sin contestó, ella se disculpó por lo que había pasado el día anterior, y también por cosas viejas. Le dijo su verdadero nombre completo y le pidió que le revelara también los nombres de los demás. Sin le dijo que no tenía por qué enfadarse por las palabras de Theo, porque esa no era la opinión de todo el mundo. La mayoría de los allí presentes entendían que ella no les había puesto en esa situación, ni tenía poder para cambiarla. Dijo que le parecía desconsiderado hablar con ellos sin saber siquiera sus nombres, pero le explicó que no era necesario, ya que tenían que llevar placas en los vehículos, aunque no hubiera riesgo de interceptación, y los datos de los procesadores estaban bloqueados, solo para asegurarse de que nadie los tratara como a personas normales. Lina se indignó y lo calificó todo de cobarde. Se desahogó diciendo que había pensado en huir, pero que no quería vivir como una cobarde. Casi le suplicó que le dijera los nombres reales de todos, y Sin acabó cediendo. Sacó su cuaderno y escribió nombre por nombre. Cuando terminó de escribirlos, ella oyó un ruido a su lado, y Sin le explicó que estaba anotando el nombre de Kai, ya que los 86 no tienen tumba, así que solían cortar trozos de los vehículos de la unidad para marcar los nombres de los caídos, y juraban que el último en sobrevivir llevaría esos nombres hasta su destino final. Y este trabajo siempre acababa recayendo en Sin, ya que él es el que siempre sobrevive, así que lo veía como parte de su misión. Lina se sorprendió al saber que llevaba 5 años haciéndolo y le preguntó cuántos habían muerto desde entonces. Sin dijo que habían muerto 561 personas, y que recordaba cada muerte porque se sentía responsable de todos los que luchaban a su lado. Entonces comprendió por fin por qué le llamaban Shinigami. Lina reveló entonces que ya se sentía mejor y se armó de valor para hablar con todos. Sin decidió llevarla ante el grupo para que pudiera disculparse en persona sin vacilar. Se disculpó ante todos por lo ocurrido el día anterior y por su comportamiento durante todo este tiempo. Les dijo su verdadero nombre y admitió que era ahora cuando se daba cuenta de que no les había tratado como personas de verdad. Cuando le preguntó por sus verdaderos nombres, Otel se irritó y le pareció molesta su petición, ya que Sin se lo había contado todo, pero ella insistió en que quería que se lo dijeran ellos. Otel se quejó, diciendo que era culpa de Sin no haber mantenido la boca cerrada, aunque sabía que ya se arrepentía, como había hecho con Lina. Al final, Otel le dijo que el símbolo de su vehículo era un zorro que reía, y que lo había heredado de su antiguo comandante, que también era alba como Lina. Dijo que este comandante era muy fuerte, vivaz y espontáneo. Parecía un poco tonto, y pensaba que estaba mal que lucharan solos contra los enemigos del Imperio. Luchó valientemente junto a su equipo, pero todos acabaron muertos. Otel dejó claro entonces que no quería que ella hiciera lo mismo, pero que tampoco iba a verla como parte de ellos mientras permaneciera tras los muros. Entonces pronunció su nombre, y el resto del equipo siguió su ejemplo. Cuando le tocó el turno a Raiden, se disculpó porque antes había pensado que ella quería hacérsela simpática siendo una persona falsa, hablando con ellos todos los días. Aún así, estuvo de acuerdo con Otel, diciendo que no la trataría como parte del grupo. Dijo que nada cambiaría si ella sabía sus nombres, y que todos seguirían hablando con ella solo para pasar el tiempo. También le sugirió que buscara otro trabajo que no fuera cuidar de la unidad, y Alina le contestó que se mantendría en contacto si eso les ayudaba a pasarlo mejor. Cuando Sin subió a su habitación, Alina se dio cuenta de que aún no había dicho su nombre. Dijo que se le había olvidado, y cuando reveló su nombre completo, ella se sorprendió y le preguntó si conocía a alguien llamado Sourei, conocido por el nombre en clave de Laran. En cuanto afloraron los recuerdos, Sin le dijo que se trataba de su hermano mayor, y Alina recordó el día en que casi muere al estrellarse el helicóptero con su padre y los guardias, y después de que todos murieran, se aterrorizó al ver cómo un dron enemigo casi le disparaba. Pero justo en ese momento, apareció uno de los vehículos de Z-86 y le salvó la vida. Tras derrotar al enemigo, el comandante salió a ver cómo estaba, y ella vio que era Sourei, el hermano mayor de Sin. Él la cuidó e incluso le ofreció un dulce, y cuando se iba, ella le contó lo que dijo su padre sobre todas las cosas malas que el Imperio hizo a los Z-86, y le preguntó por qué ayudaban al Imperio de todas formas.
Él le contestó entonces que formaba parte del país, y que su misión era luchar y proteger a todo el mundo, y que estaba muy orgulloso de ello. También prometió que seguiría luchando hasta el final. Alina se sorprendió cuando Sourei le dio un trozo de chocolate. Le dijo que tenía un hermano pequeño, más o menos de su edad, y que esperaba que hubiera crecido y se hubiera hecho fuerte. Compartió el chocolate con ella y, cuando quiso saber por qué no se ocupaba de ver cómo le iba a su hermano, le explicó que aún no podía volver a casa. Entonces le reveló que él y su hermano habían nacido en la República, pero que sus padres procedían de un país vecino llamado Imperio Guiado, y que fue este imperio el que construyó las tropas enemigas que ellos llaman la Legión. Alina le preguntó a Sourei si no tenía miedo de ir a la guerra, y él acabó confesando que solo podría seguir mientras estuviera luchando. También dijo que no quería morir, porque aún quería ver a su hermano Sin. Entonces la escena vuelve al presente. Le preguntó a Sin por su hermano, y él le reveló que había fallecido hacía 5 años. Luego comentó que había recordado una tarea que tenía que cumplir desde que dejó el ejército, algo que llevaba 5 años buscando, pero que no iba a conseguir hasta el día siguiente. De camino al trabajo, Alina se encontró con Rose, que esta vez iba de uniforme. Las dos pasaron un rato juntas, comiendo tarta nada más llegar, como de costumbre. Rose le propuso que fueran a ver vestidos para la fiesta de la semana siguiente, y fue entonces cuando Alina se acordó de que tenía que ir a la fiesta, aunque estuviera muy ocupada. Alina preguntó entonces si su amiga iba a ir acompañada de su más reciente candidato al matrimonio, pero Rose dijo que el más reciente era un niño de 5 años. Señaló a la pared, y cuando Alina miró a la pared, vio que Rose había pegado fotos de posibles parejas románticas que ya había rechazado. Alina le preguntó por qué y Rose le explicó que se trataba de una broma de su equipo. Al ver que Alina se había puesto pálida, Rose le preguntó si todo iba bien y le advirtió del peligro de utilizar demasiado el antivicio, ya que compartir los sentidos podía causar problemas mentales. Alina dijo que había pasado la noche analizando los datos de combate, por lo que Rose le reforzó que no tenía sentido querer ayudar siempre a los 86. Tras salir del laboratorio de Rose, Alina se puso en contacto con Sin para decirle que no quería ir a la fiesta, por miedo a que estallara un enfrentamiento durante el evento, pero él le dijo que no habría problema. Alina también se quejó un poco de que el país organizara una fiesta incluso en tiempos de guerra, pero Sin le respondió que nada de lo que ocurre dentro del muro les afecta directamente. Le dio las gracias por analizar a los enemigos, pero le advirtió que no debía dedicar todo su tiempo a eso, porque si no acabaría como él, siempre centrada en la guerra. Alina decidió hacerle caso y disfrutar un poco más de la vida. Sin le preguntó entonces si la fiesta era por el Festival de la Revolución, y ella empezó a preguntarse cómo lo sabía. Entonces Sin dijo que tenía recuerdos de haber visto fuegos artificiales en un parque con una fuente delante, todo ello cuando era niño. Mirando por la ventana, Alina vio el parque con la fuente delante y le preguntó si había vivido alguna vez en el sector 1 cuando era niño, pero Sin le explicó que solo recordaba haber paseado con su hermano y que no recordaba las caras ni siquiera las voces de su familia. Comentó que Sourei tenía muchas ganas de volver a estar con él, en casa, y durante la conversación, Alina acabó viendo a una pareja de enamorados besándose. Se sintió muy avergonzada y corrió a su habitación. Entonces se sobresaltó cuando Sin le dijo que iba a reunirse con sus amigos, porque se acercaban varias legiones. Alina empezó entonces a girarse confusa, preguntándole por qué no había recibido ninguna alerta de ataque. Le preguntó cómo lo sabía, pero entonces oyó el ruido del otro lado. Después de eso, él le pidió que apagara el dispositivo de ocultación, porque esta vez había muchas ovejas negras con las que tenían que lidiar. Ella no entendió qué significaba aquello, y Sin se limitó a decir que se lo explicaría más tarde. Ella no quiso colgar, porque si lo hacía no sabría qué les iba a pasar. Él dijo que ya les había dado todas las advertencias que podía, y cuando se marchó para enfrentarse solo a los enemigos, Alina se sobresaltó al oír gritos y llantos de auxilio, lo que le dio un susto de muerte. Después, volvió a casa sintiéndose débil, un efecto del uso del dispositivo ocultación. Pensó en volver a usar el dispositivo, pero las voces volvieron a su cabeza, junto con flashes y recuerdos extraños, hasta que todo se detuvo con el grito de Kai, diciendo que no quería morir. Al final, Alina se quedó mirando su propio reflejo en el balcón. Al otro lado, descubrieron que los drones enemigos utilizaban las frecuencias de las voces de los muertos del 86 para confundir a todos. En medio de la lucha, Sin se sorprendió al volver a oír la voz de Kai, porque ya había quemado su cuerpo para evitarlo. Luego los 86 lograron derrotar a los enemigos y de vuelta en la base, Raiden comentó que parecía que todos se iban a quedar dormidos del cansancio, y que pensaba que se sentían solos porque Alina ya no les hablaba. Pensó que ella ya no iba a buscarlos, pero poco después,
por fin volvió a ponerse en contacto con ellos y se disculpó por haber perdido la cabeza aquel día. Cuando le preguntó por las voces, Sin le explicó que eran los espíritus de personas que ya habían muerto, pero que no se habían ido, y que él mismo pensaba que algún día acabaría así, porque podía oír las voces dentro de las máquinas enemigas. También le explicó que su enemigo era un ejército derrotado, que había perdido su significado tras el fin del imperio, y fue entonces cuando ella se dio cuenta de que él sabía cuándo se acercaba la flota enemiga, porque podía oír sus movimientos. Sin comentó que escuchaba todo el tiempo, incluso cuando dormía. Ella le preguntó si podía oírlos en ese momento y a qué distancia estaban. Él respondió que no lo sabía con exactitud, pero que podía sentir todas las flotas más allá de las antiguas fronteras de la República. Estaba acostumbrado y llevaba mucho tiempo haciéndolo. Luego quiso saber si el gobierno creía que el conflicto terminaría en 2 años, porque Tel se lo había oído decir al antiguo comandante, y también sabía que la flota enemiga tenía una cuenta atrás para terminar en ese periodo. Alina explicó que el procesador central del enemigo se había creado sobre la base del cerebro humano, por lo que dejaría de funcionar en 2 años. Sin sospechaba que podrían intentar utilizar otros materiales del campo de batalla, como cerebros de personas muertas, para fabricar uno nuevo. Poco después, dijo que los sistemas nerviosos de los enemigos estaban más avanzados que los de cualquier otra persona, por lo que estaba prohibido enterrar los cuerpos de los 86, con la salvedad de que, aunque había quemado a Kai, habían conseguido coger su cerebro y copiarlo, todo ello antes de que muriera. Alina se dio cuenta de que se trataba de los famosos arietes negros, máquinas enemigas que se confundían con las normales y emitían terroríficos sonidos fantasmales. Sin dijo que esto era cada vez más común, dejando a su grupo aún más expuesto y pudiendo perder la guerra antes de 2 años, ya que la flota de nuevos modelos no paraba. Ella preguntó por los 86, y él le dijo que solo los niños que luchaban en su bando seguían vivos, y que por desgracia los demás no durarían mucho. Le preguntó si su pueblo luchará cuando eso ocurra, y Alina no pudo responder porque no entendía cómo seguía la guerra. Comentó que las flotas enemigas se habían reducido la mitad en comparación con otros años, y Sin le explicó que eso se debe a que no pueden vigilar a todas las flotas, pero él puede percibir la presencia de muchas. Dijo que a los carneros negros se les trata mejor que a una flota normal, por lo que durarán mucho más, y lo que más le quemaba la imaginación era lo que podría pasar si conseguían meterse en la cabeza de un comandante de flota como él, alguien muy hábil. Alina se sorprendió al darse cuenta de que no era solo una teoría, era cierto. Todo lo que Sin decía iba a suceder. Sin le explicó que era capaz de oír las voces porque las órdenes de los comandantes estaban muy dispersas y que había uno de ellos situado detrás del sector de combate 1. Alina se dio cuenta de que el grupo necesitaba eliminar las flotas antes de que los 86 fueran eliminados. Decidió que lo daría todo para ayudar, porque quería que Sin sobreviviera hasta el final de su servicio militar y pudiera dejar el ejército en paz. Sin recordó la época en que era pequeño y estaba en medio de una batalla. Tras el conflicto, vagó por los alrededores hasta que encontró un vehículo con el símbolo de la parca, y dentro había un cadáver putrefacto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había encontrado el cadáver de Sourei, al que le faltaba la cabeza. Unos años más tarde, los miembros de la 86 sufrieron mucho por el calor mientras viajaban en los vehículos blindados, y durante este tiempo se hicieron más cercanos, ya que cada uno era de un lugar diferente. Después de que Dai, Haruto y Ika se hicieran amigos, solo hablaban de las chicas que les gustaban. Más tarde, Dai se sobresaltó cuando vio que Ángel se acercaba a él. Intentó cambiar de tema, pero Nico fue más listo, comentando lo de la niña rica que le había regalado el escuadrón. Teo incluso hizo un dibujo, ilustrando el cuerpo de Lina como el de una mujer gorda con cabeza de cerdo, y todos se preguntaron cómo reaccionaría al hablar con ellos. Dai bromeó diciendo que tal vez fuera una diosa que iba a bajar a salvar a todo el mundo, y entonces todos se limitaron a divertirse, bailando y bromeando, mientras Sin observaba desde lejos. Kurena se le acercó, preguntándole si todos habían bebido, pero él le dijo que todos se estaban divirtiendo, ya que solo había agua en los vasos. Kurena se fijó en los árboles llenos de flores, y recordó que al principio, a los chicos la pelea no les gustaban los cerezos, porque florecen rápido y luego se caen. Después, le enseñó a Sin el barco con el emblema que ella misma había hecho. De repente, Nico llamó a todos para que se unieran al grupo, y Kurena se sintió aliviada de que no hubiera habido un ataque sorpresa. Poco después, las chicas se reunieron y le contaron a Kurena la popular historia sobre el símbolo de Sin, que era una parca que buscaba su cabeza perdida, y que si le quitaban la cicatriz del cuello, nadie encontraría su cabeza. Todos comentaron que estaban emocionados por tenerlo como líder, y Raiden bromeó diciendo que Sin ya se estaba haciendo famoso. Y poco después, todos se emocionaron al ver las estrellas fugaces, y corrieron a verlas, dejándolo atrás. Pasaron 4 meses, y los 86 lucharon en el mismo lugar bajo el mando de Lina, y tras perder a varios compañeros aquel día, acabaron enfrentándose a los vehículos tipo Escorpión, que eran superiores en número y fuerza. Aún así, insistieron en la batalla, pero en medio del plan de Lina, el vehículo de Rika fue alcanzado y gravemente dañado, lo que obligó a Daya a arriesgarse para intentar salvarla. Al final,
cayó al ser destruido su vehículo, ya sin munición, y justo antes de pronunciar su última frase, fue atacado por robots incendiarios que hicieron estallar un vehículo blindado. Mientras tanto, en el otro bando, Rika seguía resistiendo, intentando golpear al enemigo con un arma. Al darse cuenta de que no había salida, decidió acabar con su propia vida y pidió a Sin que siguiera luchando hasta el final. Sin y los pocos aliados que quedaban siguieron luchando, incluso con tantas bajas. Cuando la lucha terminó y amaneció, Sin pidió a Lina que cortara la comunicación, porque iba a disparar a Daya antes de que se convirtiera en un monstruo. Lina se negó a colgar, diciendo que su papel de líder era permanecer allí hasta el final. Tras sacar a Daya de su miseria, Sin oyó un ruido extraño cerca del furgón blindado. De vuelta en la base, los chicos se dieron cuenta de que Anju estaba claramente conmocionada, pero intentaba mantener su pose frente al grupo. Por la noche, Sin y Raiden hablaron de la situación, y Sin dijo que solo era cuestión de tiempo que llegara al final para todos. Raiden le preguntó si quería seguir luchando solo para cumplir su sueño de construir una tumba para su hermano, y Sin le contestó que eso era lo único que le quedaba, ya que su hermano había muerto sin ni siquiera perdonarle. Raiden se dio cuenta de que aún no había superado la historia de la cabeza de su hermano, y Sin se limitó a volver a su habitación y anotar los nombres de sus amigos que habían muerto aquel día, y guardarlos con el resto. También recordó la voz de Sourei tras la muerte de Daya, culpándole de todo, y recordó un momento, cuando era niño, en el que oyó a su hermano decir que él era la razón de la muerte de sus padres, y que él iba a ser la razón de que ellos murieran también. Algo muy traumático para un niño. Al día siguiente, Lina estaba disfrutando de la tarta de cumpleaños que Rose había preparado. Entonces recibió otro regalo, y se sorprendió porque ya había recibido uno antes. Se preguntó por qué había elegido la mecedora, y Rose le explicó que se la había regalado a un pretendiente, pero que nunca la había utilizado, así que pensó que sería un buen regalo para Lina, porque parecía muy cansada. Cuando Rose preguntó de qué se trataba la conversación, Lina empezó a dudar, preguntando si el paraide podría de alguna manera estropear el cerebro y dejar a la persona con algún tipo de poder. Rose dijo que, en ese caso, abrirían el cráneo de la persona alterada para examinarlo todo por dentro, tal y como planeaban hacer con Sin, y al final se desharían de su cuerpo. Lina se sorprendió por ello y decidió salir de allí rápidamente, y su amiga se entristeció por haberse marchado sin siquiera disfrutar del pastel. Esa noche, Lina se quedó mirando el dibujo que había hecho, imaginándose cómo serían todos los miembros de la escuadra punta de lanza. Sintió lástima por Sin por haber tenido que matar a sus propios compañeros para evitar que pasaran a formar parte del grupo enemigo, y luego fue a ver a su tío para contarle todo lo ocurrido en la última batalla. Le preguntó cuántos vehículos quedaban y ella le dijo el número exacto. Entonces sugirió utilizar un mortero militar para ayudar y tratar de evitar más muertes en el grupo. Pero su tío le explicó que había que recargar el mortero para cada disparo, y que estaba en medio de un campo de minas, lo que lo hacía muy peligroso. También dijo que no lo haría por los 86, porque eran piezas desechables, a diferencia de los soldados del Estado. A Lina le disgustó su desprecio por la vida de los 86 y que los tratara como si fueran basura. Cuando Lina intentó argumentar y explicar a su tío que los miembros de los 86 son tan humanos como cualquier otra persona de allí, y que también estaban pasando por grandes sufrimientos en el campo de batalla, su tío le recordó que ya le había advertido que no se involucrara demasiado con ese grupo. Después de eso, le entregó un documento y le dijo que estaba pensando en enviarlos a una misión para destruir la base de la flota enemiga que se estaba construyendo cerca de su zona. En ese momento, Lina se sorprendió, porque quería meterlos a todos en otra lucha, antes incluso de dar algún tipo de compensación a los que ya habían perdido. Ella se quejó de que tenía que haber un reemplazo de gente, como en otras unidades, pero su tío insistió en que si no derribaban la base antes de que estuviera lista, sería la propia gente del escuadrón punta de lanza la que sufriría primero. Así que si realmente quería salvarlos, tenía que conseguir que aceptaran esta misión. Al no tener mucho que hacer, Lina acabó pasando la misión así. Ella se disculpó, diciendo que no había podido conseguir reemplazos para los que ya estaban perdidos, y Sin comentó que todos ellos ya conocían la cercana base enemiga, y en su opinión, es solo una trampa para que los maten. Lina no esperaba que atacara a pesar de saber que era una trampa, pero Sin y todos los demás estaban decididos a ir allí. Ella estaba disgustada por no haber sido autorizada a usar un mortero, pero todos comentaron que nunca habían visto funcionar un mortero, y que habían sabido que tendrían que luchar sin ningún apoyo desde el principio. Antes de que terminara la llamada, Sin se dio cuenta de que estaba un poco tensa por su voz, y le preguntó si estaba pasando por algo. Le sugirió que se tomara un descanso y comiera un dulce para valorar, y Lina acabó riéndose, diciendo que actuaba igual que su hermano. Recordó y comentó que, cuando era más joven, el hermano de Sin le dio media tableta de chocolate en un momento difícil. Sin preguntó cómo era la cara de su hermano al hablar de él, y Lina respondió que sonreía y tenía una mirada llena de bondad. Sin pensarlo, comentó que aquel rato hablando era muy valioso para ella, pero luego se puso roja de vergüenza y colgó. Unos días más tarde, Lina decidió ayudar a los 86 organizando el envío de suministros por parte del ejército republicano. Cuando el funcionario le preguntó qué había dentro, Lina le dijo que solo era munición especial y le pagó un soborno
para que no hiciera más preguntas. Al regresar, Lina vio a varias personas organizando los preparativos para el Festival de la Revolución. Tropezó y cayó delante de la multitud. En ese momento, se sintió avergonzada y se marchó rápidamente. Más tarde, en la oficina, utilizó el sistema para hablar con las bandas de punta de lanza. Al final del día, por la noche, la sorprendió la fiesta del Festival de la Revolución, en la que todos se hacían fotos y lanzaban fuegos artificiales al cielo. Recordó cuando Corena dijo que no la necesitaban para nada y que nada cambiaría sin un comandante al mando. Lina se preguntó si el hecho de que ella estuviera intentando hacer frente a toda aquella locura no les estaba quitando protagonismo. Se preguntó si oír las voces de sus compañeros muertos no les molestaba todo el tiempo, hasta que un niño se cayó y empezó a llorar a gritos. Y entonces Lina recordó lo que había dicho Corena, que la gente como ellos tenía que aguantar oír gritos de muerte todo el tiempo, y que la mejor forma de morir era volar por los aires junto con el vehículo. Cuando llegó a casa, intentó ponerse en contacto con ellos a través de Paraide, pero se dio cuenta de que Sin no estaba allí. Raiden le dijo que se había acostado pronto porque estaba muy cansado, y Lina se preguntó si las voces de los muertos no serían el motivo. Theo le contestó que era algo que no podía cambiar, y que a veces ellos mismos estaban agotados solo por estar en ese sector. Lina comentó que era muy consciente de cómo el ambiente se hacía cada vez más pesado debido a los compañeros que morían con cada batalla, y que desde que ella había tomado el mando, nadie nuevo se había unido al grupo. Entonces les pidió que aguantaran un poco más mientras ella intentaba solucionarlo. Al día siguiente, Lina volvió a ver a su tío y le dijo que no podía esperar más. Dijo que necesitaban urgentemente en nuevos miembros para cubrir sus pérdidas. Antes de que pudiera insistir demasiado, su tío le dijo que el plan de refuerzo estaba listo, y le pidió que continuara con su servicio hasta que todo estuviera listo. Aliviada de que el grupo contara por fin con algún apoyo, su tío le recordó el Festival de la Revolución y le dijo que eligiera un atuendo adecuado para representar a la familia durante el evento. En la ceremonia, Lina eligió un vestido negro y consiguió pasar la fiesta sin que ningún hombre la sacara a bailar. Cuando Rose apareció, se sorprendió por el aspecto de Lina y dijo que parecía estar de luto. Durante la conversación, Rose vio a uno de los chicos que ya le había tirado los tejos en la fiesta, y salió corriendo antes de que él se diera cuenta. Poco después, Lina recibió una llamada inesperada de Sin. Ella pensó que se trataba de algo malo, pero él le dijo que la llamaba porque la echaba de menos en ese momento. Aprovechó la ocasión para decirle que habían llegado los suministros y le dio las gracias por darles la oportunidad de celebrar el festival con fuegos artificiales. Lina dijo que pensaba que los fuegos artificiales quedarían preciosos en su cielo, y propuso que un día vieran los fuegos artificiales juntos después de dejar el ejército. También comentó que ojalá sus amigos hubieran visto los fuegos artificiales antes de morir, y Sin le contestó que sin duda se lo agradecerían. Sin también se alegró de que ella aún recordara a Sourei, porque ni siquiera recordaba ya la cara de su hermano. Cuando le preguntó si Lina seguiría acordándose de ellos después de que todos se hubieran ido, ella se emocionó y prometió que no dejaría morir a nadie más. Por la mañana, Sin recibió munición del ejército del estado, y tuvo que aguantar bromas y prejuicios para no causarle problemas a Lina. Cuando se quedaron solos, abrió la caja y encontró varios fuegos artificiales. El grupo se entusiasmó, excepto Kurena, que se enfadó y pensó en pedirle a Lina que se alejara de ellos, ya que ahora incluso enviaba regalos. En su mente, lo mejor sería que cortara el contacto, ya que los demás solo hacían como que no pasaba nada. Anju recordó lo que había dicho Daya, que Lina no es una persona, y que por eso exactamente Sin y Eiren no le habían dicho nada, por miedo a hacerle daño. Mientras tanto, Kurena quería saber si Anju estaba bien, ya que nunca se había bañado con otra chica. Anju dijo que ya no le importaba. Entonces recordó cuando Daya le había hecho un cumplido sobre su pelo en su primera cita, a pesar de que él sabía que ella llevaba la sangre de los cerdos blancos. Kurena también recordó la primera vez que vio a Sin poner fin al sufrimiento de un compañero, y eso la estremeció hasta la médula. Se preguntó quién pondría fin a su sufrimiento y si alguien tendría el valor de practicarle la eutanasia llegado el momento. Después participaron en algunos enfrentamientos contra fuerzas enemigas, y cuando Lina advirtió del peligro de la artillería de largo alcance, Sin se estremeció al pensar que podría acabar encontrándose con el espíritu de su hermano en combate. Aún así, Lina decidió ordenar la retirada para no arriesgarse a toparse con aquella superartillería. Cuando lograron salir de allí, Lina prometió que pronto recibirían refuerzos, por lo que podrían luchar sin preocuparse tanto por la falta de soldados. No pudo contener su indignación, pues el general ya le había dicho que la petición de suministros había sido aceptada. Sin prefirió hablar primero con el grupo, antes de abrirle su corazón, y después de que todos estuvieran de acuerdo, le explicó que era mejor que dejara de intentar ayudar, porque nada cambiaría. No importaba cuánto lo intentara,
y el ejército nunca enviaría sustitutos, precisamente para asegurarse de que fueran eliminados, ya que ese había sido siempre el objetivo de su hermandad. Lina no entendió muy bien a qué se refería, así que le explicaron que la hermandad solo enviaría nuevos operativos una vez que ya estuvieran muertos. Y Raiden añadió que el ejército no dejaba sobrevivir a nadie, y Teo añadió que todo eso de servir durante 5 años no era más que un engaño, para que les resultara más fácil acabar con ellos. Finalmente, comentaron que el ejército estaba haciendo esto a propósito para evitar que los habitantes del sector 86 se rebelaran. Para ellos, haber sobrevivido hasta allí era una prueba de su astucia, y los demás los veían como héroes por seguir luchando aún sabiendo cuál sería el resultado. Lena se horrorizó al saber que les estaban obligando a luchar hasta que no quedara nadie, y que el sector 86 era en realidad un campo donde todos lucharían hasta el final de sus vidas. Kurena dijo que nadie que fuera a la guerra volvía jamás, y que estaba prohibido abandonar los campos. Quería saber por qué seguían luchando a pesar de todo, y por qué no intentaban escapar o vengarse de la República. Entonces Raiden le explicó que vengarse no era difícil, lo único que tenían que hacer era dejar que el enemigo invadiera el país, pero también morirían todos. Dijo que no estaba de acuerdo en hacerlo porque una tal señora Alba protegió al sector 9 cuando él era solo un niño de 12 años. Sin, por su parte, fue criado por un sacerdote Alba, y hubo otros Alba que renunciaron a sus tierras y acabaron siendo llevados a los campos de batalla. Dijo que algunos de ellos tenían sangre Alba, y todos tenían un documento que lo indicaba. Y aunque muchos Albas eran considerados escoria, también había gente buena que intentaba protegerlos como podía. Al final, cada uno eligió su camino y decidió morir luchando, ya que ese era su destino. Poco después, Sin llevaba partes de los drones Juggernaut de sus amigos que habían muerto. Le dijo a Raiden que el equipo de Kai no había encontrado el Juggernaut de queso, y Raiden dijo que lo que había pasado en la última batalla no era culpa suya. Sin dijo que el ataque de hoy había sido una prueba de una nueva arma fabricada por la flota, que acabó matando a 4 personas a la vez. Sin pensó que si esta arma se terminaba, podría ser el fin de la República. En medio de la conversación, Sin oyó la voz de Sourei, y esta vez consiguió localizarlo, y se dio cuenta de que su hermano le estaba buscando. Le preguntó a Raiden si quería quitarse la vida antes de morir al día siguiente, pero Raiden le contestó que iban a permanecer todos juntos hasta el último momento. Mientras tanto, Lina no podía quitarse de la cabeza lo que le había dicho el escuadrón. Cuando vio cuántas misiones habían hecho ya, se disgustó y fue a buscar a Rose en mitad de la noche. Rose le dijo que no había nada más que hacer y le sugirió que se rindiera y dejara de pensar en ello. Esto indignó a Lina, que gritó pidiéndole a Rose que dejara de actuar como si fuera mala. Rose se enfadó y dijo que tenía que dejar de ser una heroína, porque no tenía manera de salvar a los 86. Luego señaló la casa de al lado, diciendo que allí había científicos que trabajaban con su padre. Pero todo cambió a causa de la guerra, ya que sus hijos acabaron convirtiéndose en miembros de los 86. Recordó que los vecinos eran personas con las que jugaba e iba al colegio, pero un tiempo después desaparecieron de la escuela, y sus compañeros empezaron a acosarla por ser amiga de gente a la que llamaban piel sucia. En ese momento dejó de hacerlo y no pudo hacer nada. Por aquel entonces, un amiguito suyo de la misma edad no sabía nada y solo quería seguir jugando en el patio. Pero ella no se lo permitió, y los dos se enzarzaron en una pelea, durante la cual ella acabó llamándole piel sucia. Rose se asustó de sí misma por haber dicho eso, y cuando su padre quiso ayudar al niño, ella se negó, diciendo que no era su amigo, y le dijo a su padre que no arriesgara su vida por ellos. Al día siguiente, enviaron a sus vecinos al campo de batalla, y ella no hizo más que intentar convencerse de que nada podía cambiar. Al final, le dijo a Alina que las dos eran igual de responsables, aunque Alina intentara hacerse la buena. Dicho esto, llevó a Alina a donde vivían sus vecinos y le dijo que tenían una responsabilidad heredada de su madre, la de sentir lo que el otro sentía sin tener que hablar. Contó que Dom había llamado la atención de su padre, pero que cuando el ejército se enteró, ordenaron a su padre que creara un aparato que imitara este poder para sustituir a la radio. Así nació el aparato que todo el mundo utiliza para comunicarse. Alina se quedó estupefacta cuando se enteró de que el dispositivo de comunicación que utiliza se había fabricado con el sacrificio de varias personas que fueron utilizadas como cobayas, porque el dispositivo dependía del intercambio de palabras y no se podía probar en animales. Para colmo, todos los utilizados para las pruebas eran niños, que acabaron sufriendo mucho. Por ello, su padre acabó quitándose la vida, y esta información se ocultó a todo el mundo. En ese momento, se dio cuenta de que merecía morir, porque había abandonado a sus amigos al igual que su padre, así que decidió continuar con la investigación de su padre, incluso tratando de cuidar a las víctimas. Rose dijo que Alina estaba tan equivocada como ella, tal vez incluso más, ya que se involucró aún más con los 86, y ahora los estaban enviando a morir. Le echó la culpa a ella, diciendo que si les hubiera dejado ir, dejarles morir,
no les habrían encomendado una misión suicida. Alina abandonó la casa después de que Rose le dijera que la odiaba y que no quería volver a verle la cara. Pasó el tiempo y Alina se quedó atrapada en sus propios pensamientos, pensando en todo lo que había oído de Rose y en la promesa que había hecho de no dejar morir a nadie más. Entonces decidió ir a ver a su tío para pedir que se cancelara la misión de reconocimiento del escuadrón Punta de Lanza, porque no tenía sentido que siguieran yendo a la muerte. Pero su tío dijo que lo mejor para todo el país sería que murieran todos los miembros del escuadrón Punta de Lanza. Dijo que si el pueblo descubría lo que habían hecho al final de la guerra, la república sería avergonzada en todo el mundo y ellos serían recordados como tiranos. El plan allí era acabar con todos y hacer desaparecer cualquier pista, para que nadie pudiera acusar al país de nada. Alina contraatacó diciendo que eran parte de la nación y que había que protegerlos como predicaba el santo, pero al final dijo que era demasiado tarde para buscar la libertad y la igualdad. Pero Alina se negó a aceptarlo y dijo que solo intentaba justificar su propia desesperación. Le dijo que podía hablar de sus sueños y deseos todo lo que quisiera, pero le advirtió que sería difícil convencer a nadie de lo que pensaba, porque la esperanza y la desesperación van de la mano, como si fueran dos caras de la misma moneda. Ella quería algo, pero no podía conseguirlo. Al final, Alina se rindió a los hechos y le contó a Sin la misión en la que se encontraban. Dijo que era una misión suicida y lamentó no poder hacer nada para ayudar. Así que lo más que podía hacer era intentar hacerles cambiar de opinión sobre la lucha y hacerles huir. Pero Sin se limitó a decir que a todo el mundo le llega su hora, y que nadie tiene la culpa. Para ellos solo es su turno de morir finalmente. Alina estaba disgustada porque ya había aceptado la idea de su propia muerte y la de sus compañeros, pero Sin le aseguró que no iban a morir, sino intentar ganar su libertad y seguir finalmente el camino que habían elegido, y para ellos era necesario luchar para poder continuar. Y tras escuchar esto, Alina le recordó a Sin su objetivo, y le dijo que no podía morir sin conseguirlo. Su objetivo era derrotar a su propio hermano, y ella tenía mucho miedo de que no fuera capaz de enfrentarse a él, aunque fueran enemigos, pero Sin le explicó que solo podría seguir adelante si se deshacía de él. Antes de terminar la conversación, le pidió a Alina que dejara de contactar con el grupo, porque no quería que oyera las últimas palabras de Sourei. Así que la llamada terminó poco después de que ella se enterara de cuál era su plan contra el enemigo. Mientras tanto, Sin vio que todo estaba listo para la batalla final, y Raiden le aconsejó que no actuara sin pensar como de costumbre, pero Sin no prometió nada. Luego puso el nombre de Haruto junto a los demás que ya se habían ido, y Raiden dijo que le molestaba que su amigo se hubiera ido, porque si hubiera estado vivo, habrían disfrutado de un viaje juntos. Los miembros restantes del escuadrón Spearead se organizaron para marcharse, despidiéndose cada uno a su manera de la base. Al día siguiente, los 5 miembros restantes se reunieron para comer juntos por última vez antes de seguir viaje. Recordaron su primer día allí, prometiendo no perder la cara y luchar hasta el final. Durante el viaje, Teo comentó que Lina no les había hablado antes de la misión, y Ángel estuvo de acuerdo, diciendo que debería haberse despedido antes del posible final. Cuando llegaron a los vehículos, se dieron cuenta de que quedaba comida en cada uno de ellos, por lo que comprendieron que había sido Raiden quien se la había preparado. Entonces se prepararon para la misión final y comenzaron a avanzar por territorio enemigo. En cuanto salieron, la base quedó vacía. En otro momento, Sourei recordó los últimos momentos que casi acaban con la muerte de Sin, debido a la rabia que sentía. Siempre había culpado a su hermano de la muerte de sus padres, ya que tuvieron que ir a la guerra por su culpa. Más tarde, se dio cuenta de que su hermano no tenía la culpa, pero su deseo de protegerle era tan grande que acabó abrumado. Después de perder la cabeza a manos del enemigo, acabó convirtiéndose en el comandante de la flota que iba a luchar contra Sin y sus aliados. A partir de entonces, se dio cuenta de que no sería capaz de proteger a su hermano menor, así que decidió asegurarse de que los dos murieran juntos, y permanecieran juntos para siempre. Mientras los miembros del enemigo entraban en tropel, Sourei avanzó hacia los Jaggernauts de Spearead. Pronto se dieron cuenta de que iban a enfrentarse a todos los vehículos del enemigo. Vieron avanzar a un enorme ejército y oyeron varias voces extrañas cada vez más fuertes. Sin se alegró incluso de reconocer a su hermano entre ellos, y dijo al grupo que siguieran adelante e intentaran esconderse en el bosque mientras él intentaba derrotar a su hermano. Raiden se negó a dejarle seguir solo, decidiendo que no iba a abandonar a su amigo. El ataque del enemigo llegó primero, y Sin saltó para enfrentarse a Sourei. Cuando comenzó la batalla, se dieron cuenta de que el objetivo del enemigo era alejarlos de Sin. Esta pelea era definitivamente diferente. Raiden pronto se dio cuenta de que se trataba de una maniobra de Sourei, que quería pasar algún tiempo a solas con su hermano. Sin se dio cuenta de que sus disparos no tenían ningún efecto sobre los drones enemigos, y comprendió rápidamente que Sourei le quería lo bastante cerca como para acabar con ellos él mismo, mientras el resto del grupo se limitaba a intentar reducir el grupo de enemigos. Pero cada minuto aparecían varios enemigos más. Se sobresaltaron cuando vieron que los misiles formaban alas en el cielo y luego caían como una tormenta. De repente,
Raiden se dio cuenta de que alguien les estaba ayudando, y pronto comprendió que era Lina, que intentaba ayudarles y comunicarse luchando. Ella estaba usando el paraide para intentar ver lo que él veía, lo que le enfadó, y le advirtió que podría dejarla ciega. Lina respondió que no le importaba seguir las reglas, ni siquiera quedarse ciega, ya que nada más tenía sentido en aquella hermandad. A Raiden le hizo gracia que ella dijera que no estaba allí por ellos, sino porque el país correría peligro si el enemigo traspasaba su defensa. Cuando ella preguntó por Sin, él respondió que Sin había ido a enfrentarse a su hermano. Sin consiguió acercarse al dron de Sourei. Se colocó justo delante de él e intentó burlar a su hermano corriendo rápido entre los árboles, para no darle oportunidad de ser alcanzado. En el momento justo, saltó y consiguió causar algún daño, pero el dron de Sourei lanzó unos brazos pegajosos, lo atrapó y lo lanzó lejos. Mientras tanto, el grupo vio que el enemigo empezaba a retroceder, y se sintieron aliviados al pensar que la lucha iba a amainar, solo para ver pronto el vehículo de Sin derribado, y a Sourei acercándose para acabar con todo. Lina le pidió a Kurena que le enviara las coordenadas de los enemigos. Kurena dudó, pero al final decidió confiar en ella para salvar a Sin. Ahora en el otro lado, Sourei estaba emocionado porque estaba a punto de volver a ver a su hermano. Quería deshacerse rápidamente del cuerpo humano de Sin, pero vio que los amigos de este avanzaban hacia él, luchando contra el resto de sus seguidores. Decidió tomar cartas en el asunto, pero se vio sorprendido por un misil que se dirigía hacia a toda velocidad. Se enfadó porque el misil iba a alcanzar a Sin, así que prefirió recibir un impacto de lleno para proteger a su hermano. Tras recibir el impacto de los misiles, todos intentaron despertar a Sin, que estaba inconsciente y herido. Sintió las manos de Sourei apretándole el cuello, como si quisiera estrangularle, igual que había hecho antes. En ese momento, se dio cuenta de que su hermano no le había perdonado, así que decidió poner fin a aquello y darle a Sourei el descanso eterno. Saltó sobre él, le dijo adiós con la mano y lanzó el misil justo al punto débil del vehículo. Cuando Sourei vio la cara de su hermano, se dio cuenta de que ya no necesitaba cogerle de la mano. Se disculpó y aceptó su final. Al otro lado, Sin tenía un nudo en la garganta al recordar la cara de su hermano, y después de todo lo que había hecho, rompió a llorar como un niño. Por la mañana, la guerra había terminado y los 5 habían conseguido sobrevivir gracias a la ayuda de Lina. Sin acabó soltando su bufanda, mientras permanecía callado y triste. Raiden sugirió que colgaran el teléfono, porque quizás no quería ser escuchado por nadie en ese momento, y su ayuda solo fue posible porque Rose decidió ayudar. Y todo esto ocurrió tras la visita de Lina el día anterior. Al principio, Rose no quería involucrarse en la historia, ni siquiera apoyar el plan, pero se quedó de piedra cuando se dio cuenta de que Lina estaba hablando de Sin, que era el niño con el que solía jugar de pequeña y que, por todo lo que había pasado, acabó tratándole muy mal. Lina le explicó que en el sector 1 apenas había otros jóvenes de su edad, y Sin era exactamente ese chico, porque tenía un hermano mayor. Lina dijo que Sin es la parca, la persona con la que habla todos los días. Rose se preguntó si Sin había dicho algo sobre ella. Pensó que aún le guardaría rencor, pero Lina le dijo la verdad. O le ayuda ahora, o no finge ver, y vuelve a dejarlo por tercera vez. Cuando todo se arregló, Rose dijo que se iba. Lina comentó entonces que Sin solo había sobrevivido gracias a ella, pero Rose no quería aceptar que ella era la responsable de haberlo salvado. En cuanto se marchó, Lina se sintió aliviada de que el plan hubiera funcionado. Poco después, Sin la llamó, diciendo que había oído su voz durante la pelea. Lina respiró hondo, sintiendo el alivio de saber que todos estaban vivos, e incluso recibió algunos agradecimientos. Junto con la sorpresa del público al ver su lado más audaz, Kurena bromeó diciendo que pensaba que Lina iba a hacerlos volar por los aires junto con sus enemigos. Sin se dirigió directamente a ella y le dio las gracias especialmente, diciendo que solo había podido dar un respiro a su hermano gracias a ella. Ella le contestó que solo había sido una coincidencia, y le prometió que la próxima vez se dedicaría aún más a ellos. Pero pronto se quedó atónita al oír que el grupo planeaba avanzar sobre la base enemiga a pesar de que sus vehículos estaban dañados y casi no les quedaba munición. Resultó que ya habían avanzado demasiado, y como lo único que les quedaba en la base del 86 era la muerte, decidieron seguir adelante hasta encontrar su fin. Le pidieron que hiciera todo lo posible por ocuparse del siguiente equipo, y Lina salió corriendo de los barracones, mientras la escuadra a punta de lanza charlaba, dispuesta a entrar y morir. Corrió hasta que no pudo más. Solo se detuvo cuando descubrió que habían cruzado las fronteras de la República, y estaban todos emocionados porque por fin habían logrado escapar del Distrito 86. Lina se desplomó de cansancio y rompió a llorar. Entonces oyó a Sin decir que iba a continuar. Poco después sus comunicaciones se cortaron, y todos desaparecieron de los radares. El grupo por fin pudo salir del sector y conocer lugares completamente nuevos para ellos. Explorar todo se convirtió en algo nuevo. Probaron cosas diferentes, como si por fin consiguieran algo de paz después de tanta lucha. Unos días después, llegaron a una playa,
pero se dieron cuenta de que no podían cruzar el mar con los Juggernauts y de que no conocían la zona. En ese momento, Sin se preguntó si merecía la pena seguir caminando, así que decidió tomarse un descanso para disfrutar de su nueva libertad, y pasaron todo el día junto al mar. Al día siguiente, Raiden tuvo la sensación de que eran los únicos que quedaban en el mundo. Sin se burló de él, diciendo que nunca había imaginado que fuera tan sentimental. Sin pensó entonces en sus amigos que habían muerto antes. Todo este tiempo solo había sentido que habían desaparecido, no que hubieran muerto realmente. Raiden preguntó entonces cuántas personas habían muerto, y Sin dijo que habían muerto 576, incluido Sourei. Raiden se sorprendió al darse cuenta de que Sin ya había grabado su nombre en su cachorro robot, y entonces se preguntó hasta dónde podría llevar a todo el mundo. Comentó que había un límite para los días que podían aguantar sin recursos, y Raiden le preguntó si Lina le había preguntado alguna vez qué pensaba hacer después del servicio, y él admitió que nunca había pensado en ello. Después, el grupo se reunió para comer. Decidieron ir a una antigua ciudad cercana, que formaba parte del imperio. Siguieron explorando el lugar abandonado, y Sin reflexionó sobre el hecho de que cada uno de ellos procedía de un lugar diferente, y que nunca se habrían conocido de no haber sido por todo lo que había hecho la República. Raiden preguntó si aquel lugar le traía algún recuerdo, y Sin respondió que sus padres habían nacido allí, pero que él nunca había visitado el pueblo, ni tenía recuerdos de sus padres. De repente se detuvo frente a un túnel oscuro y estuvo a punto de entrar, pero Raiden le retuvo y le pidió que no huyera. Sin le explicó que estaban en territorio enemigo y que era normal oír voces en la cabeza, pero que al menos ya no estaban luchando. Por la noche, Anjo y Kurena aprovecharon para darse un baño caliente. Después, Kurena se limitó a observar a Sin durmiendo feliz mientras Raiden comentaba que últimamente sonreía mucho. Los chicos se dieron cuenta de que estaba más ligero cuando hacía bromas, y creen que es porque ha encontrado la paz tras conseguir su objetivo. Pero Raiden ahora tiene miedo porque ya no tiene nada que le retenga en este mundo. Al día siguiente, todos se sobresaltan al despertarse y darse cuenta de que Sin ha desaparecido. Descubrieron que se había dejado su Diogenaude e incluso su dispositivo de comunicación, pero se había llevado una pistola. Lo buscaron por toda la ciudad hasta que lo encontraron en el zoo. Raiden se sobresaltó al ver que Sin se acercaba a un dron enemigo, pero Sin le dijo que no debían preocuparse, ya que el vehículo estaba destruido y ya no podía moverse. Raiden comentó que se había dado cuenta de que este dron se acercaba a ellos lentamente, pero que no parecía ser un dron de reconocimiento. Sin dijo que había tenido la intención de dejarlo solo, pero tuvo la sensación de que había alguien dentro llamándole desde el día anterior. Sin se acercó y oyó la voz del fantasma del dron, que decía que quería volver a casa. Sin cogió entonces su pistola y decidió darle un final digno a su viejo compañero disparándole una vez. Luego le preguntó a Raiden si había otros países además de la República, y Raiden respondió que hay lugares más allá de las antiguas fronteras donde el Imperio no puede llegar. Sin pensó que tal vez podrían intentar vivir en uno de esos lugares, y que el final del viaje sería llegar a ese paraíso donde podrían empezar de nuevo. Fido, el robot, recordó el día en que Sin estaba arreglando unos desperfectos en los Juggernauts, y se dio cuenta de que estaba allí observándole. Ese fue su primer contacto, y Sin se dio cuenta de que era el último superviviente tras la muerte del resto del grupo, y Fido estaba en bastante mal estado. Sin decidió llevarse a Fido con él al cuartel general del escuadrón. Cuando regresó, vio como un grupo del ejército colocaba a nuevos miembros en el sector para luchar junto a él, mientras los demás eran tratados con indiferencia. Sin se acercó a uno de ellos y fingió atacar. Cogió un clavo y lo clavó en la pared, sorprendiendo a todos, incluso al robot. A partir de ese momento, Fido se convirtió en parte de su rutina, escuchando todo lo que tenían que decir y compartiendo cada momento dentro del cuartel general, hasta que Levi decidió enviarlo con los últimos supervivientes del escuadrón, pidiéndole que los protegiera a toda costa. La última persona a la que vio fue a su mejor amigo, Sin, justo antes de ser alcanzado por un misil enemigo que detonó al último de los guerreros del Z-6. El Kurena volvió en sí en el interior del vehículo siniestrado, al comprobar que sus compañeros seguían firmes en la lucha. Algunos sin opciones tuvieron que enfrentarse a los enemigos solo con pistolas, ya que sus Juggernauts se habían quedado sin munición, y mientras Sin se enfrentaba a las máquinas enemigas, se asombró al ver cómo Fido recibía un brutal golpe en su lugar, dejándolo completamente fuera de combate. Al día siguiente, acabada la batalla, Sin analizó a Fido y se dio cuenta de que ya no era posible viajar con él, pues había quedado completamente destruido. Entonces cogió un trozo del Fido y grabó su nombre en él, para no olvidarlo nunca. Puso este recuerdo junto a los de los que ya habían partido, tras lo cual le dijo a Raiden que no creía que pudieran ir mucho más lejos, ya que solo quedaba un Juggernaut en buen estado, y se les estaban acabando la comida y las municiones. Decidieron turnarse para conducir el Juggernaut de Sin. Kurena tomó el volante primero, ya que había sido la primera en perder su propio Juggernaut, y estaba menos cansada que el resto. El grupo acordó que si aparecía algún enemigo, el que condujera sería el responsable de la lucha. Así que continuaron su viaje. En un momento dado, Sin se dio cuenta de que iba a llover y pidió a los Kurena que le siguieran hasta una cueva en la ladera de una colina.
acabaron refugiándose dentro de la tormenta, listos para enfrentarse a cualquier amenaza si era necesario. Al día siguiente, cuando la lluvia amainó, siguieron el camino y se dieron cuenta de que cada vez estaban más cerca de la base enemiga, ya que el número de drones en la zona no hacía más que aumentar. Finalmente acabaron en una escuela abandonada en un pueblo olvidado, y era la primera vez que la Corena veía a una escuela. Sugirió que el personal durmiera allí, y todos estuvieron de acuerdo. Cuando entró en la habitación, se quedó mirando la pizarra, y Anju se hizo pasar rápidamente por profesora y las demás jugaron a ser alumnas, lo que entusiasmó a la Corena y le dio una idea de lo que sería ser estudiante. Cuando oscureció, improvisaron un fuego con mesas y libros. Se sentaron alrededor y charlaron para protegerse del frío. A la mañana siguiente, se dieron cuenta de que solo tenían comida para un día más, así que decidieron continuar con Anju a la cabeza. El grupo llegó a un callejón sin salida y pensó en escalar una pared de roca, pero Sin les pidió que buscaran otra alternativa. Mientras ella conducía, Sin decidió hacerse cargo de la conducción, porque se estaba aburriendo, y todos aceptaron. El aburrimiento no hizo más que aumentar, ya que lo único que podían hacer era observar el paisaje. En cuanto Sin se puso al volante, hizo algo inesperado. Desenganchó el remolque e incluso rompió parte de la montaña, solo para separarse de los demás y evitar que le alcanzaran. Explicó que, según el acuerdo, quien condujera se encargaría de luchar contra los enemigos. Raiden no tardó en darse cuenta de que ya había sentido que sus oponentes se acercaban, y quiso tomar él mismo la iniciativa en la batalla. Sin pidió a todos que siguieran moviéndose, ya que sería más difícil que les encontraran en el bosque. Los demás siguieron intentando atravesar la barricada, pero no pudieron. Estaban enfadados porque Sin había tomado esa decisión sin avisar, sacrificándose para que el resto pudiera escapar. De repente, perdieron el contacto y Sin se quedó solo, enfrentándose a un ejército enemigo en una batalla sin cuartel. Cuando oscureció, el resto del grupo se armó y se dispuso a luchar lo mejor que pudo. Mientras tanto, Sin resultó gravemente herido al ser alcanzado por un misil. En ese momento, empezó a oír la voz de un ser querido que prometía eliminar a cualquier enemigo que intentara dañar a su princesa. Entonces Sin vio un enorme dron que se dirigía hacia él y se dio cuenta de que era el objetivo. Cuando llegaron los demás, intentaron ayudarle enfrentándose a los enemigos, pero Sin ya estaba al borde de la muerte. Con el tiempo, los demás miembros del escuadrón fueron cayendo uno a uno ante los ataques, hasta que solo quedó Sin, preguntándose si se convertiría en alguien como Sourei tras ser absorbido por la flota enemiga. En otro lugar, Alina llegó al sector 86, y al entrar en el cuartel general, Leibe le explicó que todos ya se habían marchado y se habían llevado el robot. Le preguntó por qué estaba allí a pesar de estar suspendida, y ella respondió que quería ver el frente, ya que tenía mucho tiempo libre. Fue entonces cuando descubrió que otro grupo del sector 86 había sido enviado a morir, porque ahora que Sin y sus amigos se han ido, hay nuevas personas que deben morir en su lugar. Leibe la dejó deambular por el lugar, y comentó que había pasado mucho tiempo viendo a los jóvenes ir y venir, pero que nunca había visto a nadie del mando del ejército en el sector. Alina se sorprendió al comprobar de cerca que era de raza alba, como ella. Comentó que su mujer no era una alba, por lo que tuvo que teñirse el pelo para acompañar a su familia en el traslado. Se alistó para intentar recuperar sus derechos civiles, pero su familia murió pronto en combate. Dijo que cuando llegó allí, le preguntó a Sin si habían visto drones enemigos buscando a un hombre cobarde que no podía proteger a su familia, porque él también quería ir a reunirse con su familia y morir. Pero Sin dijo que nunca había oído a nadie buscándole, y eso tranquilizó a Leibe, ya que podía estar seguro de que su mujer y su hijo descansaban en paz. Ahora solo tiene que morir y algún día volverá a reunirse con ellos. También dijo que siempre les decía a los 86 que él era un alba, y que no le importaría que alguien decidiera matarlo si eso aliviaba el corazón de alguien. Pero nunca nadie lo hizo, y perdió la oportunidad de morir. Poco después, se disculpó con Alina por robarle tanto tiempo contando estas historias. Después, Alina fue a explorar el cuartel general y aprendió un poco más sobre la rutina de los que vivían allí. Encontró al gato que cuidaban Sin y los demás, y lo siguió hasta que lo vio jugando con un cajón. Cuando abrió el cajón, se sorprendió al encontrar el diario de misiones de Sin, así como una caricatura de ella hecha por Teo, advirtiéndole que se avergonzaría si decidía buscar ese diario, como si él supiera que algún día ella haría eso. Poco después, encontró una foto de todos los miembros del escuadrón, y vio que los supervivientes le habían dejado mensajes de despedida antes de marcharse. Kurena le pidió que cuidara del gato y le pusiera un nombre bonito. Alina lloró al leer el mensaje de Sin, que le pedía que les dejara flores cuando llegara al lugar donde habían estado. Y después de toda esta carga emocional, decidió seguir adelante y luchar hasta el final para que su sacrificio mereciera la pena. Así termina la primera parte del anime 86. Todavía quedan 10 episodios más, y si queréis, terminaré esta historia aquí para vosotros. En fin, un beso muy fuerte a todos, adiós, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!